Estuve en prisión 15 años. Había un skinwalker allí con nosotros. Primero, un poco de contexto. Cumplía una condena de 15 años en una penitenciaría en el sur de Arizona. No importa por qué estaba ahí. Durante mi estancia pasaron muchísimas cosas que nadie podía explicar y aún más de las que nadie quería saber. Todo comenzó con una leyenda de la prisión. Cada mañana nos despertaban y teníamos que pararnos frente a nuestras celdas mientras los guardias confirmaban visualmente que estábamos presentes. Pues bien, como un año antes de que yo llegara, pasó algo brutal e incomprensible durante una de esas rutinas. Un hombre que estaba solo en su celda se veía raro durante la inspección. Cuando un guardia llamó a otro para revisar, descubrieron que en realidad no era el prisionero que esperaban. Era un hombre completamente diferente. Este hombre llevaba puesta la piel del otro encima de su cuerpo, colgando, floja, como si fuera un monstruo real. Lo peor era que el que llevaba la piel no era un recluso. Nadie sabía cómo había entrado a la prisión, mucho menos a una celda. Y lo más perturbador, no existía ningún registro de él. Y aún peor que eso, nunca encontraron el cuerpo original, la piel que llevaba puesta. Bastante macabro, lo sé. Y entiendo que no es la definición clásica de skinwalker, pero así fue como la prisión lo llamó. El skinwalker. Aún más inquietante era que nunca habló. Eso dio origen a toda la superstición sobre skinwalkers en el patio. Yo escuché esa historia en mi segundo día. Vaya historia para empezar tu hogar en los próximos 15 años. Ese tipo pudo haber sido el skinwalker, pero lo que provocó en realidad fue que un anciano navajo de la prisión empezara a contar sobre los auténticos skinwalkers. Según él, son difíciles de identificar en el momento, pero si sobrevives cerca de uno más de un par de minutos, casi todos notan que algo anda mal. Imitan la voz humana, pero no la replican bien. Se mueven de forma nerviosa. Caminan con un paso antinatural, aunque con la experiencia mejoran. El navajo, que se llamaba Carl, decía que estaba seguro de que había un verdadero skinwalker entre los prisioneros, cazándonos lentamente. Lo llamó el gran maestro skinwalker. Creía que había perfeccionado tanto las maneras humanas que podía hacerse pasar por tu compañero de celda durante días sin que lo notaras. Decía que era demasiado paciente, no mataba de inmediato, sino que esperaba, porque en prisión tenía víctimas nuevas constantemente. Algunos se lo tomaban a broma, otros estaban realmente aterrados. Carl hablaba con calma, como si estuviera explicando algo que ya había estudiado durante años. Tenía historias, detalles que nadie podía replicar sin haber vivido algo así. Su presencia hizo que muchos miraran a su compañero con otra sospecha. La paranoia empezó a crecer. Porque si algo se disfrazaba de humano, ¿cómo saber si era tu amigo o tu depredador? La verdadera pesadilla no era la historia sola, era saber que podría estar sentado a tu lado. En prisión a veces la gente se quiebra, pero en nuestro patio lo hacían de una manera muy particular. Dejaban de hablar, se encorvaban, se alejaban de todos, dejaban crecer su pelo cubriéndose la cara. Nadie quería hablar del tema, como si mencionarlo te hiciera el siguiente. Y casi siempre, cuando alguien se rompía así, al poco tiempo desaparecía. Decían que los transferían. Nadie volvía a saber de ellos. Las respuestas nunca fueron claras, a veces solo había silencio y camas vacías. Eso se convirtió en una regla no escrita. Si te quebrabas, desaparecías. No había que llamar la atención. No había que mostrar debilidad. Algunos se refugiaban en la sombra, otros dejaban la mirada puesta en el suelo, y con el tiempo se volvían casi irreconocibles. Pequeños objetos que antes cuidaban quedaron en el olvido. La gente empezó a susurrar teorías, a buscar culpables, a mirar a su lado con desconfianza. Los guardias fingían no ver, o quizá no querían ver. Yo, por mi parte, empecé a contar cada uno de mis movimientos por si el siguiente era yo. La tensión era una capa que se pegaba como polvo en la piel. Y la regla invisible seguía: no te rompieras o te perderías. Las noches eran las peores. Se escuchaban chillidos cortos como mezcla de un cerdo muriendo con uñas en un pizarrón. Sombras cruzaban las paredes de la celda aunque no hubiera guardias cerca. Yo mismo vi una silueta perfecta de una persona en la pared, pero mi compañero dormía, y afuera no había nadie. Lo más aterrador eran los pasos. Sonaban húmedos, velocísimos, de un extremo del bloque al otro.
En un parpadeo ya estaban 3 celdas más lejos. Eran inhumanamente rápidos. Todos los odiaban. Yo también. La gente pegaba la oreja a la pared, contando latidos, esperando que el sonido no volviera a pasar junto a su celda. Los guardias no podían explicarlo. A veces miraban a otro lado. Vi la misma silueta otra vez, esta vez con la impresión de que me observaba desde dentro de la pared. El miedo se volvía físico, una presión en el pecho. Esa velocidad no pertenecía a un cuerpo humano que conocíamos, y cuando callaba, quedaba un olor rancio y húmedo que nadie podía limpiar. La noche terminaba, pero el miedo se quedaba conmigo. Hace un mes salí en libertad. Juro que casi me tocaba a mí. Una semana antes, mi compañero de celda, también mi amigo, se rompió. Pasé noches enteras sin dormir, siempre vigilándolo. Una vez lo vi metiendo su cuerpo a través de los barrotes como si fueran de goma, algo imposible. Pero no estaba saliendo, estaba regresando. El día de mi liberación no le hablé, solo salí. Caminando junto a la cerca del patio lo vi de nuevo, encorvado, aislado. Ya no sabía si era él o no, pero lo peor fue lo último que vi al mirar hacia atrás. Allí estaba Cal, el viejo navajo, solo, encorvado con espasmos maníacos, observando a los demás.